licenciada en Matemáticas por la Universidad de Granada y doctora en Económicas por la Universidad de Murcia. Desde septiembre de 2008 ostenta el cargo de consejera de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Antes de dirigir la sanidad regional, nuestra invitada de hoy se dedicaba a la docencia, una trayectoria profesional que sin duda le vendrá bien para explicar cómo los recortes que está sufriendo su departamento no van a afectar a la asistencia sanitaria, o sí lo van a hacer. Pues esa será una de las cuestiones que abordaremos esta noche en Trivium. Hoy visita nuestro plató María Ángeles Palacios. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches. Hoy en Trivium nos proponemos contestar a una pregunta. ¿Cuál es el estado de nuestro sistema sanitario? Ese es el punto de partida del programa que hoy comenzamos, pero antes de abordar este y otros asuntos, saludamos como siempre a María Eugenia Lozano. Manu, buenas noches. Muy buenas noches, Paz. Esther Martínez, Muy buenas noches. Chicas. Pues como les decíamos al principio, nos proponemos hacer un diagnóstico de cuál es el estado de salud de la sanidad regional, y para hacerlo, qué mejor que contar con la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, pues como decíamos, pretendemos hablar de muchas cosas, de todos los factores que afectan a la sanidad regional, pero nos hacíamos esa pregunta al principio y por esa pregunta vamos a empezar nuestra entrevista de esta noche. Si le parece, vamos a comenzar para toda la gente que nos ve desde sus casas. Vamos a hacer una breve valoración. En líneas generales, ¿cómo es el escenario en el que se encuentra ahora mismo el Servicio Murciano de Salud? Yo creo que es un escenario muy bueno. Hemos consolidado un sistema sanitario del que nos podemos sentir realmente orgullosos. Muchas veces cuando se habla continuamente de recortes, a mí me gusta aclarar que en nuestra situación no tenemos que hacer recortes. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en una época en la que se podía hacer. Digo, un esfuerzo muy grande en materia de infraestructuras. Saben que tenemos 4 grandes hospitales que hemos inaugurado hace muy poco tiempo. El primero fue el Reina Sofía, creo que por el año 2005, luego el Hospital de los Arcos del Mar Menor, el Hospital de Santa Lucía y el Hospital Materno-Infantil, que no está terminado todavía, pero que ya se ha hecho quizás la parte más importante. Como digo, todas esas infraestructuras que realmente necesitaban de una inyección muy importante de dinero, esas ya estaban hechas cuando empezamos a hablar de que la situación económica era complicada en todo el país, ¿no? También se invirtió mucho en tecnología, la última tecnología necesaria para hacer la vida más fácil del paciente. Toda esa tecnología también se adquirió en aquel momento, ¿no? Y por tanto ahora lo único que hacemos es consolidar ese sistema que tenemos y trabajar ya no en crear esas infraestructuras de los grandes hospitales y de los centros de salud y los consultorios médicos que, como saben, tenemos extendidos por toda la región de Murcia y nos permiten que cualquier ciudadano tenga a menos de 15 minutos un centro sanitario al que acudir. Todo eso ya está hecho. Entonces ahora nos tenemos que preocupar más de consolidar el sistema y de trabajar por el paciente. Es decir, todo lo que buscamos y todo lo que estamos ideando ahora, ya que tenemos ese material a nuestra disposición, es ver cómo trabajamos y cómo organizamos de una manera distinta lo que es la estructura de este sistema sanitario para que efectivamente el ciudadano cada vez se sienta más cómodo y cada vez se sienta mejor atendido. Luego yo creo que estamos en una situación idónea ahora mismo, tenemos una situación en la que tenemos todo eso consolidado y tenemos que preocuparnos de nuestros pacientes, tenemos que preocuparnos de que los murcianos tengan esa accesibilidad y ese tratamiento cada vez, ese pronóstico cada vez más acertado y por tanto un tratamiento más efectivo, ¿no? Y en eso estamos trabajando, o sea que yo creo que muy bien. Lo que sí es cierto, consejera, muy buenas noches. En primer lugar, es que estamos en un escenario de crisis económica. Usted es matemática, doctora en económicas, entonces imaginamos que esto de hacer cuentas a usted se le da bien, lo tiene que llevar más o menos controlado. El presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, reconocía que había serias dificultades en la administración regional para mantener ciertos servicios públicos, que incluso la sanidad y la educación no se podían mantener.
en los niveles de los que veníamos disfrutando hasta el momento. Se está planteando la consejería cómo reajustar, cómo buscar esos huecos, cómo bajar esos niveles sin necesidad de que todo esto repercuta en los ciudadanos. Esos reajustes ya se han hecho, es decir, saben que, por ejemplo, hay una cantidad muy importante de dinero que se destina a lo que es el gasto en farmacia, en oficinas de farmacia. Ahí hay una cantidad de dinero muy importante. Y ya se han tomado medidas para que ese gasto farmacéutico se ajuste a las necesidades del ciudadano y que además los ciudadanos contribuyan todos en la medida de sus posibilidades a ese gasto farmacéutico. Eso nos ha permitido, nosotros el año anterior, en el año 2011, nuestra factura en gasto farmacéutico fue aproximadamente de unos 400 millones. Y ya hemos conseguido este año bajar 49 millones. Es una cifra muy importante. Es un ahorro muy importante y que, sin embargo, no ha afectado para nada a la calidad del sistema sanitario. Es decir, todas las personas siguen teniendo los fármacos y acceso a esos fármacos cuando lo necesitan y, sin embargo, hemos hecho un ahorro importante. De la misma forma que le hablo de eso, que quizás sea la partida más grande que podamos tener ahora mismo en sanidad, en la que efectivamente se ha hecho un ajuste más importante, esa medida se tomó, como saben, a partir de julio, y desde julio para acá hemos tenido ese ahorro que le digo tan importante. Eso se va a ver mucho más cuando sea todo el año 2013, luego ahí estamos tomando medidas que sanean nuestras cuentas y, sin embargo, no alteran para nada la calidad del servicio que estamos prestando ni la asistencia que se está dando. Todas esas medidas, esas y otras muchas más, son las que hay que poner en marcha, que son posibilidades de mejorar la eficiencia, pero sin tocar la asistencia sanitaria. Buenas noches, consejera. Buenas noches. Usted, estamos hablando ahora mismo de las cuentas, vamos a ver un poco, aunque hemos tocado muchos temas, luego ir bajando un poco punto por punto. Creo que usted, corríjame si me equivoco, se lleva el 41% de la tarta del presupuesto regional, ¿no? Sí, efectivamente. Una partida bastante importante, dado los tiempos que tocan, pero aún así tendrá que hacer sumas y restas. Creo que tiene un 14% menos que el ejercicio anterior. Ese dinero, ¿de dónde lo van a rascar? ¿Cómo lo van a organizar? ¿Le está costando ajustarlo a ese escenario presupuestario? Bueno, siempre es un ejercicio que yo creo que de todas formas es necesario hacer, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de dinero público, y luego como dinero público que es, y por tanto que aportan todos los ciudadanos, yo creo que tenemos que ser responsables y saber cómo nos gastamos ese dinero, estemos o no estemos en crisis. Es verdad que hay determinadas medidas que quizá se han acelerado su puesta en marcha porque estamos en crisis y había que racionalizar mucho más, ¿no? Pero es que yo creo que independientemente de que estuviéramos en crisis es un ejercicio necesario. Tenemos que ser responsables, los que tenemos algún cargo político, de gastar bien ese dinero que es de todos los españoles, en nuestro caso de todos los murcianos, ¿no? Tenemos que hacer ejercicios. Claro, estamos haciéndolos, llevamos haciéndolos hace tiempo y ahora están empezando a dar sus frutos. Hay una cosa también que tenemos en marcha, que saben que es la central de compras, no solo central de compras, sino también central logística, es decir, es una unidad integral, ¿no? Eso se empezó a poner en marcha hace muy poco tiempo y está teniendo ahora sus efectos. Ahí hablamos de hacer compras centralizadas de todo lo que es el material sanitario que se gasta en toda la región. Es decir, que ahora ya no es cada centro de salud el que compra las gasas, ni cada hospital, sino que se compran de manera centralizada. Eso nos permite, por una parte, ahorrar muchísimo en la compra, muchísimo, porque no es lo mismo, esto son economías de escala, no es lo mismo comprar para uno que comprar para 100. ¿Tiene ¿vale? estimado ese ahorro? ¿Cuánto es más o menos? Aproximadamente un 20%. Es aproximadamente un 20%, en algunos casos es un poco más, en otros es un poco menos, pero es el 20%. Ahora estamos empezando también a hacer algo en ese sentido dentro de lo que es farmacia hospitalaria, ¿vale? Hay un fármaco, no voy a decir cuál, pero bueno, hay un fármaco que dentro de lo que es el gasto hospitalario de farmacia, que es distinto al de las oficinas de farmacia, ¿no? Pues ahí hemos sacado la compra centralizada de ese fármaco, que se consumía en todos los hospitales de la región. En el 2011
el dinero que costó o que tuvimos que emplear para ese fármaco fueron 7 millones de euros y este año se ha adjudicado la compra en 2.800.000. Es decir, yo creo que es un ahorro bastante importante, ¿vale? Insisto, esos son necesidades que había que hacer de cualquier manera, ¿eh? O sea, es un ejercicio de responsabilidad. Y en el capítulo de personal, consejera, que es muy sensible en este tema con la sanidad, exactamente que se han dado algunos pasos, la prejubilación de algunos Sí. especialistas y... Efectivamente. Por ahí andan las cosas. Sí, bueno, ya saben que hicimos el cambio de jornada de 35 a 37 horas y media y eso ha supuesto, en algunos casos, una reducción de plantilla, ¿eh? O sea, en determinadas categorías ha supuesto una reducción de plantilla, con lo cual ahí ha habido, digamos que un ahorro en ese capítulo, pero también es verdad, insisto, en que no se merma la asistencia, porque lo único que ocurre es que antes se trabajaban 35 horas y ahora 37 y media, ¿no? Y luego, efectivamente, las jubilaciones se están llevando, pero bueno, eso es algo que de todas formas había que hacer, ¿no? Es decir, que la jubilación podemos retrasarla un año, podemos retrasarla 6 meses, pero la jubilación es algo por lo que todos tenemos que pasar, ¿no? Algunos con ganas de que lleguen los 65 años y poderse jubilar, y otros sin ganas de que le lleguen los 65 años y se jubilen, hay de todo, ¿no? Pero lo cierto es que hay que marcar un límite. Es verdad que es difícil juzgar y que muchas veces se pierde pues mucha experiencia y mucho conocimiento, porque es cierto que ahora mismo una persona a los 65 años pues está en sus plenas facultades, no estamos hablando de hace tiempo en el que quizá con 65 años ya tenía un poco mermada su calidad de vida, ¿no? Pero ahora mismo una persona con 65 años está en plenas facultades, tiene muchísima experiencia acumulada de tantos años de trabajo y algunas veces es triste que tengan que dejar su puesto de trabajo, no por ellos, sino por todos los que están a su alrededor, que pueden seguir aprendiendo y pueden seguir beneficiándose de ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? Pero bueno, en algún sitio hay que poner la edad de jubilación y ahora mismo están los 65. Estábamos hablando del capítulo de personal, que es el más sensible, y hace unos días la oposición, el Partido Socialista, denunciaba la situación en la que se encontraban la oposición de los médicos de familia, esas 437 plazas que faltaba por cubrir de médicos de familia. ¿Cómo se encuentra ahora mismo esa situación? Bueno, el Partido Socialista, como siempre, intenta buscar pues cualquier resquicio, si es que lo hay o si es que la oposición cree que existe. Porque de lo que no habla la oposición es que en momentos difíciles lo que se sacaron fueron 4.200 plazas. Es decir, hay 4.200 personas con sus familias que ahora mismo tienen la tranquilidad, y yo creo que en estos momentos eso es muy importante, tienen la tranquilidad de ser profesionales que trabajan para siempre en el Servicio Murciano de Salud. Eso es importante, ¿vale? Y de esa parte no hablamos. Hablamos de que había 437 plazas de médicos de familia, que efectivamente el número de plazas disponibles ahora mismo no son exactamente 437, son algunas menos. Para eso, ¿cuál es la solución? Pues la solución es la que todos conocen en este país, porque eso se da yo creo que en todas las oposiciones, o en una gran parte de ellas, que es que se cubrirán las plazas que existen y los que no quedarán con su plaza aprobada, pero en expectativa de destino, es decir, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que yo creo que es la figura que todo el mundo conoce más. No, mucho más, porque ya tiene su plaza aprobada, no es bolsa de trabajo. Tiene su plaza aprobada y eso no se lo va a quitar nadie. Y cuando salgan, cuando falta esas por ejemplo, plazas, cuando haya jubilaciones, se cubren. Pues se irán cubriendo con esas plazas. O cuando alguien decida, pues no sé, trasladarse a cualquier otra comunidad o cualquier tipo de movimiento que haya, pues se van cubriendo esas plazas. Eso puede ocurrir en el plazo de un año, en plazo de 2 años como mucho. O sea que no hay mayor problema. Se adjudicarán esas plazas y el resto quedará, como le digo, pues a la espera, con su plaza aprobada, que es muy importante. O sea que no tiene que volver a examinarse. No tiene que temer por esa plaza, está aprobada y tarde o temprano saldrá, ¿no? Sí, no tiene que volver a examinarse, es decir, puede tardar 1 año o puede tardar 2, dependiendo de cuál sea el número de plazas que finalmente queden sin cubrir. Para el próximo año, en el capítulo de gastos, se contempla que que se destinen 4,5 millones de euros a hospitales y centros de salud. Es una
Es una cantidad más que respetable, pero aún así, desde la Consejería se han visto obligados a tomar diferentes medidas, como por ejemplo el cierre de los quirófanos por la tarde, el cierre de algunos centros de salud, que se reduzcan también las peonadas. Si le parece, vamos por partes. Por ejemplo, el cierre de quirófanos en los hospitales por la tarde, ¿qué va a suponer? ¿Por qué tomar esa medida? ¿Por qué cerrarlos? Bueno, primero, porque estamos consiguiendo, que eso es importante, estamos consiguiendo que los quirófanos durante la mañana se utilicen muchísimo más. Lo que indica, o la sugerencia que hace la Organización Mundial de la Salud, es que un quirófano tiene que tener una ocupación, por la mañana, la ocupación tiene que ser de un 75%. Es decir, hay un 25% que no está ocupado, pero es el tiempo que se tarda pues, entre limpiar, ¿vale?, y volver otra vez a poner en marcha para que entre la siguiente persona que tiene que ser intervenida, ¿no? Y yo he de decirle que nosotros ahora mismo en nuestra región tenemos la media en un 72%. Es decir, se ha incrementado muchísimo. Yo la primera vez que pedí datos sobre esto, que pedí información, fue cuando llegué en el 2007, me dijeron que estábamos aproximadamente en un 58%. Y ahora mismo estamos ya de media en un 72%. Es decir, se le saca muchísimo más rendimiento ahora a los quirófanos de día que de tarde. Por lo tanto, una vez que empezamos a sacar ese rendimiento a los quirófanos durante la mañana, decidimos que las tardes solamente habría que abrirlos cuando nosotros viéramos que no era suficiente con la actividad de la mañana y habría que hacer actividad también por la tarde, pero de una forma mucho más, ¿cómo le diría yo?, mucho más ordenada. Vamos a hacer bien la mañana y si es necesario y tenemos que abrir algún quirófano por la tarde, lo abriremos por la tarde. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando más en la mañana y por la tarde solamente cuando realmente sea necesario. ¿Qué es lo que se está ahorrando con esta medida? ¿Qué es lo que ahorra la Consejería? Mucho. ¿Lo tiene más o menos calculado? No, porque tampoco, es decir, es una cosa muy viva, que no es que estén todos los quirófanos cerrados por la tarde, no están todos, hay que pensar que siempre tenemos que tener quirófanos abiertos para las urgencias, o sea, eso es inevitable. Lo que se hace es menos cirugía programada, se hacen menos intervenciones programadas por la tarde, siempre y cuando se puedan hacer por la mañana. Entonces, hay que pensar que por la tarde ahorras, todo eso serían pagas extraordinarias, es decir, todo eso es extraordinario porque forma parte no de la actividad normal de un hospital, sino que es actividad extraordinaria. Entonces, todo eso es lo que realmente se está ahorrando. Y respecto a las peonadas esas famosas que sí. yo no exactamente qué son, ¿lo puede explicar? Eso, sí, consiste Horas en extraordinarias que hacían los médicos antes por la por tarde. las tardes, los médicos y todo el equipo que lleva un quirófano. Es decir, que esa actividad de por la tarde está el médico, pero también están los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los celadores, es decir, hay muchísima gente que interviene en cada proceso, en cada intervención quirúrgica intervienen muchos. Y eso se ha reducido. Eso se ha reducido. Año se ha ido reduciendo. Efectivamente. Respecto a las listas de espera, en este Eso caso, vamos con esa pregunta. ¿De qué modo afecta, si es que lo hace, a las listas de espera para la gente que está esperando una operación o una intervención? Efectivamente afecta, es decir, nosotros hacemos toda la actividad, como decía, por la mañana y en casos excepcionales por la tarde. ¿Cuándo hacemos actividad por la tarde? Pues cuando vemos que las listas de espera, que saben que es una cosa que es muy dinámica, vemos todos los días cómo están las listas de espera, y además se pueden consultar en la página web de la comunidad, se pueden ver cómo está la situación de las listas de espera. Bien, pues nosotros cada cierto tiempo revisamos esas listas de espera y si vemos que hay un número importante que ya está sobrepasando lo que pueden ser los 120 días o los 150 días, abrimos actividad por la tarde y empezamos a hacer actividad por la tarde. Bien en nuestros quirófanos o bien derivando a algún hospital concertado. Y eso se está haciendo, consejera, porque hubo, ustedes notaron que habían algunas especialidades en las que había subido la media de la lista de espera y dijeron que no se iban a quedar de brazos cruzados, que iban a actuar ya. Exactamente, ¿qué están haciendo? Eso, las dos opciones, ¿vale? Estamos, aquellas cosas que se pueden mandar a hospitales concertados, que se pueden derivar, porque son de las cosas que habitualmente en la práctica se hace, se están derivando a concertados y otras cosas que no se pueden derivar a concertados se están haciendo en los hospitales por la tarde. Los propios hospitales. Pero esa derivación a los centros concertados
¿el coste que tiene para la administración no saldría a cuenta abrir un quirófano por la tarde y hacer esa operación, por ejemplo? Y aprovechar todo el día esa actividad de quirófano, por ejemplo. No sé si... Es muy difícil, porque nosotros tenemos que tener una serie de quirófanos reservados para urgencias, ¿vale? Entonces, en esa cirugía programada, muchas veces para nosotros es más fácil poderlos derivar, dependiendo, como ya le digo, de algunas patologías, no son todas. Pero un ejemplo típico que yo siempre pongo es el de las cataratas, ¿vale? La catarata es una operación relativamente sencilla que nosotros podemos derivar. Si lo derivamos, nos permite hacer una programación de nuestros quirófanos para la tarde, para otras cosas que no derivamos a los hospitales concertados. Y que cuando decidimos actuar, como tenemos que actuar en los dos frentes, para reducir esas listas de espera, tiene que ser una combinación de las dos cosas. La crisis lo que sí ha hecho, y lo han dicho diferentes miembros del Ejecutivo, es que nos ha obligado a todos a racionalizar lo que teníamos. Hay menos dinero, con lo cual con lo que tenemos que intentar mantener el mismo nivel de servicios y calidad en esos servicios. Entonces, hemos escuchado hablar de la sostenibilidad del sistema sanitario, de que ahora hay que reajustarse, de que donde antes había ahora no hay. En fin, llevamos mucho tiempo hablando de esto, y a mí la pregunta que me surge es: ¿el sistema sanitario es tan sensible que depende tanto del dinero? ¿Será porque no es sostenible? Quizá lo que tendremos que plantear ahora, en vez de un reajuste de los servicios, sería un cambio en el modelo sanitario que tenemos, a lo mejor reestructurarlo para que sí que sea más sostenible y no sea tan dependiente de la situación económica. No, yo creo que es sostenible, no, en eso no estoy de acuerdo. No, yo creo que el sistema sí que es sostenible. Sí que es verdad que no habíamos hecho este tipo de ejercicio de decir, bueno, como hay dinero, nadie se había preocupado de hacer determinadas cosas que es verdad que son complejas, que implican a muchísima gente y que llevan muchísimo trabajo detrás, como es lo de la central de compras. Es decir, eso lleva muchísimo trabajo detrás. Cuando hay dinero no nos ha preocupado porque se podía comprar alegremente y no había ninguna dificultad, ni para comprar, ni para pagar, ni para nada. Cuando llega el momento de que estamos en una época difícil y que está en juego efectivamente el que no se pueda sostener, entonces dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer que no estemos haciendo bien, a pesar de que sea un esfuerzo muy importante por parte de todos. Porque hay que pensar que, por ejemplo, para una cosa tan sencilla que se dice está dando muy buenos resultados, que es la central de compras, vamos a ver, para decidir qué agujas se compran para todo el sistema murciano de salud, eso parece muy sencillo, para el que no trabaja en el mundo sanitario. Para el que trabaja en el mundo sanitario entiende que eso es complicadísimo, porque cada centro de salud, si me apura, cada enfermera, cada médico quiere una aguja especial. Dice que la que vale es esta y no la otra, que esta es mucho mejor que no la otra. Entonces, llegar a poner de acuerdo para que no haya problemas y todo el mundo acepte las compras que se hacen centralizadas no es sencillo. Ha habido que tener muchísimas reuniones de trabajo, muchos grupos. ¿Hay un comité de expertos para decidir todo? Sí, que han decidido, pero dependiendo de la materia, el grupo de expertos será distinto. O sea es un trabajo impresionante. Por eso ha llevado muchísimo tiempo el poderlo poner en marcha y estamos viendo los frutos ahora. No quiero decir nada si teníamos que hablar de las prótesis. O sea, el decidir qué prótesis se compran o no, cada traumatólogo tiene su gusto especial y considera que esta prótesis es mejor que la otra. Entonces, llegar a poner de acuerdo a los expertos para eso es muy complicado. Con lo cual, si no te aprieta el zapato, pues no pones a tantísima gente a trabajar para hacer una cosa así. O sea, lo hemos conseguido, nosotros prácticamente está ya todo centralizado prácticamente, pero ha sido difícil, ha sido un trabajo de muchas horas, de muchísimas personas para llegar hasta esto. Y eso antes no se hacía, por eso digo que yo creo que sí que es sostenible. Lo que ocurre es que para hacerla sostenible, pues hay mucho trabajo detrás oscuro que no se ve y que permite que esa gestión del día a día haga el sistema más eficiente manteniendo la calidad de los servicios. No tocamos los servicios, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y se pueden seguir haciendo cosas. Entonces, usted no piensa, porque hay una corriente que piensa que es que es demasiado accesible o que no tiene que hay muchos servicios que se podrían recortar y podríamos pagar los ciudadanos, como, bueno, nuestra sanidad siempre está entre las 10 mejores del mundo. Sí. Hay algunos que dicen, oye, pues se recorta un poco, porque es que es
es como un monstruo que se lleva mucha parte del dinero y tal. ¿Usted piensa que no, que realmente el sistema debería ser sostenible y los ciudadanos no deberían de...? Yo creo que sí, yo creo que podemos seguir debería haciendo garantizarse como ejercicios. está, ¿no? Sí, yo creo que debemos seguir haciendo ejercicios de todas aquellas cosas que sí se pueden tocar, aunque sean difíciles, pero que sí se pueden tocar, pero sin que afecte a la calidad de la asistencia sanitaria. Y además, mira, nosotros cuando nos ponemos a pensar, como yo decía, las infraestructuras ya están, la tecnología ya está, ahora vamos a pensar en otras cosas, ¿no? Mira, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el paciente, nos damos cuenta de que beneficiando al paciente ahorramos. Esto puede parecer raro, puede ser chocante, pero es así. Vamos a ver. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, esto está pensado única y exclusivamente para los pacientes, en ningún momento se planteó de otra manera, y nos hemos dado cuenta después de que produce ahorros, que es el plan de polimedicados. Todas aquellas personas que tienen que tomar al día más de 5 fármacos distintos tienen un seguimiento especial. Se les hace un seguimiento especial por su correspondiente centro de salud, su médico y su enfermera correspondiente, se le hace un seguimiento. De tal manera que esa persona se tome bien la medicación, porque el problema es que es complicado muchas veces, porque cuando estamos hablando de personas polimedicadas, la inmensa mayoría de las veces suelen ser personas mayores, la inmensa mayoría de las veces, que pueden sufrir despistes, yo qué sé, miles de factores pueden influirle, ¿no? Si no se toma bien la medicación, el que se perjudica es él, pero es que además el 15% de las urgencias que nosotros recibimos en los hospitales suele ser por una descompensación en estos enfermos polimedicados, es decir, no se han tomado bien la medicación y eso les lleva a tener una descompensación de lo que son sus constantes vitales, ¿no? Y les obliga a ir a urgencias. Luego, dándoles una mejor atención a ellos, haciendo una atención mucho más personalizada, estamos consiguiendo ahorros, ¿vale? O sea que por eso digo que cada vez que nos fijamos en el paciente, que es lo que hacemos ahora, incidir más en esa mejoría del paciente, al final seguimos ahorrando dinero. Sí, pero escuchándole, consejera, es inevitable que nos venga a la mente, por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid en estos momentos. Hay 75.000 profesionales de la sanidad listos para una huelga inminente, están en pie de guerra, ante precisamente ese plan de sostenibilidad que ha presentado la comunidad. ¿Usted considera que eso no puede pasar en la región de Murcia? No se plantea en ese escenario. No, no debe pasar en la región de Murcia. Nosotros, como digo, este año pasado, ya en el 2012, hemos hecho ajustes muy importantes y yo no creo que ningún ciudadano haya tenido la sensación cuando ha ido a un centro de salud o a un hospital que para él ha cambiado algo, no ha cambiado nada. Todas esas medidas son los resultados que nosotros esperamos recoger en el año 2013 y sucesivos, es decir, es un cambio, digamos, de cultura, ¿no? Una forma distinta de entenderlo desde dentro de la organización. Y yo creo que eso tiene sus efectos en el año 2013, ya ha tenido en el 2012, los tendrá en el 2013, y como digo, es un cambio de forma de cultura que podremos mantener a lo largo del tiempo. O sea que yo no contemplo para nada que nosotros tengamos que tomar medidas adicionales y mucho menos que puedan afectarle al usuario, Y para comprender un poquito este escenario que se plantea en la capital, sí. Se habla de externalización de diferentes gestiones, de la gestión de la sanidad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la externalización y la privatización? Muchísima. Vamos a ver, yo entiendo por privatización y creo que la inmensa mayoría de las personas, cuando les hablas de privatización, la sensación es que nosotros vamos a tener aquí ahora dos clases de sanidad bien diferenciadas. Una, la privada, en la que si puedes pagártelo vas, y otra, la pública, que se va a quedar en nada. Eso para mí sería privatizar, es decir, una pública que se quedara reducido a la nada y una privada que fuera importante. Cuando nosotros estamos hablando de externalizar es distinto, porque sigue siendo sanidad pública y la gestiona, en vez de un funcionario, pues un trabajador de una empresa. No es un funcionario de la administración pública, es un trabajador de otra empresa. Pero el servicio sigue siendo público, es decir, que una persona... Solo la gestión, ¿no? Solo la gestión. ¿Y por qué tanto revuelo entonces? Por ejemplo, en Madrid están todo el rato con que se van a privatizar 6 hospitales. Bueno, pero eso es una forma de poner a la gente nerviosa. Quiero decir que la palabra privatización da mucho miedo. Nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que es la limpieza de los hospitales, lo que es el servicio de restauración, lo que es el mantenimiento, es decir, las luces, la electricidad, el gas, todo eso,
la vigilancia, todo eso, los trabajadores que hay allí no son trabajadores públicos, son trabajadores para una empresa. No creo que nadie haya tenido la sensación, cuando va a un hospital o a un centro de salud, que la persona de mantenimiento la trata peor por estar en un hospital público. Quiero decir, luego, privatización, a mí es una palabra que me da miedo cómo se está utilizando, porque lo único que genera es temor entre la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que la diferencia fundamental entre un centro privado y un centro público es que en un centro público tú no pagas, tienes tu tarjeta sanitaria por ser del Sistema Nacional de Salud y vas y te atienden. Si tú vas a un centro privado no te atienden con tu tarjeta sanitaria. Luego, esa es la diferencia clave. ¿Quién te atiende? Nadie le pregunta cuando le está atendiendo un médico o un enfermero, ¿usted para quién trabaja? Eso no es lo que le importa al paciente cuando va. Al paciente no le interesa realmente si esa persona trabaja para la administración pública o para una empresa. Lo que le interesa es, primero, que le atiendan y que le resuelvan su problema de salud, y en segundo lugar, que con su tarjeta sanitaria sea suficiente, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre externalizar, que sería este caso, tú vas con tu tarjeta sanitaria como irías a cualquier otro hospital de la red pública, y privatizar, que si es privatizar, tú no puedes ir con tu tarjeta sanitaria a un hospital privado. Entonces, por lo que usted está diciendo, en la región de Murcia no se plantea la Consejería en ningún momento privatizar ninguno de los hospitales. No. En todo caso, externalizar servicios. Bueno, ahora mismo como se está haciendo, por ejemplo, como ha dicho con el servicio de sanidad y de limpieza. Todo eso, pero externalizado. ¿Pero se plantea externalizar algún otro? ¿En el futuro ahora mismo está entre los planes de la Consejería? No. Ni la gestión tampoco. No, ahora mismo no. Pues, si le parece, después de esa respuesta tan contundente, hacemos un alto para ir a la publicidad, vale, y seguimos en un momento. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en Tribune. Esta noche tenemos con nosotros a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios. Antes de marcharnos a la publicidad, hablábamos de la diferencia entre externalización y privatización. Ya ha dejado claro que en la región de Murcia no se va a privatizar ningún hospital y que la consejería tampoco tiene previsto externalizar más de los servicios que presta. Pero entre las opciones que se contemplan, las inversiones, por ejemplo, privadas, se tendrían en cuenta, por ejemplo, para ayudar a diferentes... Se lo pregunto porque hay algunos hospitales que han reducido sus servicios, servicios que han cerrado, y se hablan de posibles inversiones privadas para subsanar que esos servicios se pongan en marcha. No, vamos a ver, nosotros nunca nos vamos a negar, es un complemento perfecto la inversión privada, es decir, nosotros tenemos una muy buena sintonía con todos los hospitales concertados, que son hospitales privados, pero muchos de ellos tienen conciertos con el Servicio Murciano de Salud y son un complemento estupendo para nosotros. Por tanto, no nos podemos negar nunca, sino todo lo contrario, a cualquier iniciativa privada que lo que genera es empleo y riqueza en una región. Es decir, que cualquier iniciativa privada, si en este caso es en el mundo sanitario y es un hospital nuevo, pues estupendo. Quiero decir que eso siempre generará empleo y riqueza dentro de una región. Entonces, ¿sí a las inversiones privadas y al euro por receta? No, la verdad es que no. Yo creo que ahora mismo ya se han tomado medidas en farmacia importantes, en lo que son las oficinas de farmacia, y yo creo que además es un sistema bastante justo, ¿eh? Estamos pidiendo que contribuyan más aquellos que más tienen y que contribuyan algo que pueden contribuir, pues en este caso eran los pensionistas los que antes no contribuían y que pueden contribuir un poquito. Y con ese poquito que pueden contribuir conseguimos pues efectivamente una reducción muy importante dentro de ese capítulo que es gasto farmacéutico, y que no significa que se vaya a ahorrar, significa que es dinero que podremos emplear en otras cosas que necesitemos. ¿Y qué ha pasado, consejera, en el hospital del Rosell, en Cartagena? Bueno, lleva pasando lo mismo hace 2 años, vamos a ver, desde que se abrió el hospital de Santa Lucía, hace ya casi 2 años, o yo creo que 2 años, se lleva hablando del Rosell. Yo siempre he dicho en Cartagena, cada vez que me han preguntado, que no lo entiendo. O sea, no puedo entender que un municipio en el que se ha dado un salto tan importante
en la sanidad, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, sigamos llorando porque ¿qué ocurre con el Rosell? Pues el Rosell ahí está y es un hospital más, es un hospital más. Pero se han reducido servicios. No, no se han reducido servicios, es que esos servicios están en Santa Lucía. Vamos a ver, el Hospital de Santa Lucía atiende a la población de todo lo que es ese área de salud, que como saben no solamente es Cartagena, sino que también es Fuente Álamo y es La Unión, ¿no? Y tenemos otro gran hospital en esa zona que antes no existía, que era el de los Arcos del Mar Menor, que era muy reducido, como saben, tenía muy pocas posibilidades. Ahí se ha ampliado bastante también la cartera de servicios. Luego hemos ampliado la cartera de servicios en los Arcos del Mar Menor y hemos ampliado la cartera de servicios en Cartagena. Y Cartagena es ahora mismo un referente de la misma forma que es la Arrixaca. La Arrixaca tiene 2 hospitales aquí en Murcia, que es el Morales y el Reina Sofía. Y la Arrixaca referencia de ellos y de todos a nivel regional. Y en Cartagena tenemos el Santa Lucía, referencia de los Arcos y del Rosell. Entonces, no hay más servicios ni menos que los que realmente necesita ese área de salud. No tiene sentido que haya 2 unidades de oncología. Hemos ahorrado 25.000 traslados de personas del municipio del área de salud de Cartagena. Hemos ahorrado 25.000 traslados a Murcia desde que está abierto ese servicio de oncología. Yo creo que eso es un salto muy importante. Eso es lo que realmente nos preocupa. Es decir, hay que pensar que del Rosell se quejan 3 o 4 personas que quieren seguir viendo el vaso medio lleno, cuando realmente lo que está, el vaso es lleno, no medio lleno, está lleno, porque ha habido un cambio, como digo, un antes y un después en la sanidad de ese área de salud desde que se abrió el Santa Lucía y los Arcos del Mar Menor. No nos olvidemos que antes el Rosell tenía que atender a 270.000 habitantes que tenía ese municipio de Cartagena y 100.000 que tenían los Arcos del Mar Menor. Y ahora, para esos 270.000 y esos 100.000, tenemos los Arcos del Mar Menor y Santa Lucía. O sea, es que el cambio ha sido como de la noche al día, por tanto, yo no lo puedo entender. Yo llevo diciendo ya el otro día, un poco en plan ya de broma, alguien que me preguntó también, pues en una entrevista, lo mismo, ¿qué va a pasar con el Rosell de Cartagena? Pues yo dije, vamos a ver, probablemente en el año 2050 se cierre, probable, o en el 2060 o en el 2070. Y alguien habrá que diga, ya lo anunciaba yo, porque claro, si es que lo llevan anunciando desde el año 2010, que se va a cerrar el Rosell, y ahí está el Rosell. Es que ya no puedo decir nada más, de verdad que es que ya no sé cómo explicarlo. Servicios, pues me dicen, hay que reabrir, ¿no? ¿Cómo voy a reabrir? Si es que ya los tengo abiertos. Entonces, en este caso estamos hablando de no duplicar servicios, ¿no? Claro, o sea, es que no tiene sentido, no tiene sentido. La población de Cartagena está perfectamente atendida ahora mismo entre los 2 hospitales, Santa Lucía y el Rosell. Unas cosas están en Santa Lucía y otras cosas están en el Rosell, no pasa nada, ¿no? Si le parece a la de Cartagena, nos vamos a ir a Lorca. El Rafael Méndez, después de los terremotos, ¿hay dinero presupuestado para arreglar todos los desperfectos, para que el hospital se encuentre en la situación en la que estaba antes o incluso mejor que los terremotos? Mejor, porque lo que se hizo, nada más que después del terremoto, lo que se hizo fue efectivamente arreglar todos esos desperfectos. Ya se mejoró algo el área de quirófanos, también dentro del Hospital Rafael Méndez, pero ahora lo que vamos a hacer era algo que era necesario en el Hospital Rafael Méndez sin que hubiera habido terremotos, que es el área de pediatría. El área de pediatría en el Rafael Méndez estaba mal, necesita una reforma, necesita una ampliación, y eso es lo que vamos a abordar ahora en el año 2013. Pero vamos, podemos decir que a día de hoy las secuelas que dejó el terremoto están completamente subsanadas, ya se han llevado a cabo todas las obras que necesitaba el Rafael Méndez para recuperarse de esa situación. Sí, efectivamente, eso lo hicimos además en un tiempo récord, o sea, se hizo muy poquito tiempo. Después del verano ya estaba otra vez a pleno rendimiento. Tuvimos ahí el verano, que fue una época que se aprovechó, que hay menos actividad asistencial, y se aprovechó para, como le digo, reformar los quirófanos más en profundidad. Habían sufrido desperfectos por culpa del terremoto y ya aprovechamos para hacer una adecuación mejor de esos quirófanos, pero estuvimos acabados después del verano. Y ahora con las inundaciones que ha sufrido también Lorca, el hospital no ha sufrido ningún desperfecto, ¿no? No le ha afectado.
Si le parece, hablamos un poco ahora de la política nacional y de las medidas que el Ministerio de Sanidad, Amato, también impone al resto de comunidades autónomas. En el Real Decreto de Medidas Urgentes que se proponía ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad, pues habían medidas que tienen que articular las comunidades autónomas. ¿Cómo va la aplicación aquí en la región de Murcia? Hay algunas, pues el pago de prótesis ambulatoria, el transporte sanitario, que había que reajustar y volver a reorganizar todos esos servicios. Bueno, de todo lo que aparece en ese Real Decreto, como saben, hay cosas que se han ido poniendo en marcha paulatinamente, ¿no? El tema de lo que es el transporte sanitario y la ortoprótesis, es decir, lo que son sillas de ruedas, bastones, todo esto, todo eso no se ha regulado todavía, ¿eh? Eso se regulará, suponemos que antes probablemente de que acabe el año se terminará de completar cómo se hace eso para que sea uniforme para toda España, porque es verdad que ahí hay muchísima variabilidad, así como en los fármacos, como saben, hay unos precios de referencia a nivel nacional y en toda España los fármacos valen lo mismo. Y además lo que aporta el ciudadano es en toda España también es lo mismo. No ocurre igual con el tema de las ortoprótesis ni del transporte sanitario, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar regular eso y que sea igual para toda España. Me parece que es una buena idea, que sea igual para todo el mundo. Lo único que del Real Decreto ahora mismo está en marcha es, por una parte, las medidas en farmacia, de la que ya hemos hablado antes, de las medidas de farmacia, y por otra parte el aseguramiento. O sea, el hecho de que ahora nosotros podamos facturar a todas aquellas personas que no tengan la tarjeta sanitaria, se les pueda facturar. Eso, como saben, viene un poco porque el Tribunal de Cuentas, ese fue el motivo de que el Ministerio se pusiera a trabajar sobre eso, fue que el Tribunal de Cuentas nos dijo que eso no podíamos hacerlo, o sea, no podíamos nosotros estar gastando un dinero público, un dinero que es de todos los españoles, en algo que no es, por decirlo de alguna manera, legal. Es decir, nosotros no podemos estar pagando asistencia sanitaria a aquellas personas que no tienen derecho a esa asistencia sanitaria, ¿no? Hay que facturarla, y con esa facturación, pues efectivamente esperamos, eso no se verá hasta que no acabe el año, no se verá cuál ha sido el ahorro, pero supongo que será también una cantidad importante. Esa es la medida más sensible, perdona, sí. La medida más sensible y la que más nos cuesta a nosotros un poco de entender. Han trabajado con el Ministerio en ver cómo se da una alternativa, ¿no?, también a esas personas que no tienen tarjeta, sobre todo inmigrantes, que no tienen tarjeta sanitaria y que de alguna manera habría que atender o no atender, o a quién se factura y cómo. Entonces, exactamente eso que estaba comentando el aseguramiento, ¿cómo es? Antes se decía incluso de pagar una cuota, ¿no?, o que pagaran alguna suscripción para poder tener esa tarjeta sanitaria. Esa suscripción se ha pensado para los rentistas, fundamentalmente, es decir, para todo aquel que tenga una renta superior a 100.000 euros al año y nunca haya trabajado. Por eso se asocia siempre a los rentistas, ¿vale? Porque claro, estamos hablando de personas que tienen unos ingresos superiores a 100.000 euros al año y que nunca han trabajado. Si nunca han trabajado, pues no tienen tarjeta sanitaria, ¿vale? Nunca han sido beneficiarios porque nunca han cotizado, digamos, y por tanto no tienen su tarjeta sanitaria. Entonces, para ellos es para los que se ha elaborado esa forma de convenio o de contrato por si quieren tener o un seguro privado, y antes no tenían la posibilidad de tener de ninguna de las maneras ese seguro público, es decir, que la sanidad pública los atendiera. No había ninguna posibilidad porque no había esa forma de convenio o esa forma de contrato, o sea, esa forma de decir, bueno, pues yo me tengo que pagar la sanidad, porque se tiene que pagar la sanidad, es decir, ellos se la tienen que pagar. Pueden elegir o bien un privado, que probablemente era la situación que tenían anteriormente, o bien yo quiero que me atiendan en la sanidad pública, pero para que le atiendan en la sanidad pública, pues tienen que tener pues una especie de eso, pues de contrato con nosotros. Y para eso es para lo que está pensado, es decir, que cuando se habla de esa cantidad, que no recuerdo muy bien cuánto era al año, pero parece que eran unos 700 euros al año o algo así, bueno, pues para esa cantidad está pensada en esa gente, ¿eh? ¿Y los inmigrantes? Y los inmigrantes, vamos a ver,
Por eso digo, por diferenciar. Sí, sí, sí. Es que cuando se ha hablado de que los inmigrantes, pues no, esto no está pensado para los inmigrantes, esto está pensado Es que lo de para... tener 100.000 euros de ingresos sin trabajar, es que ni se... no, Bueno, no se te pasa por la cabeza. pues los hay, Pero sí, los pues hay, los a ver, hay, los hay, que estaban en una situación de la un nada, vacío ahí un poco. Sí, vamos a ver, hombre, todos pensamos efectivamente que si tienen una renta superior a 100.000 euros, pues tendrán un Sin privado trabajar. sin trabajar, pues Es deben de que- tener algún seguro privado y yo qué sé. Pero bueno, Sí. hay mucha gente que prefiere la sanidad pública de todas, y teníamos que darles la posibilidad, teníamos que darles la posibilidad de que tuvieran esa sanidad. Claro. Pero Sí. no, en ese caso lo ha explicado y lo ha dejado claro, pero un caso ahora, que sí vamos. que fue especialmente sensible es el de los inmigrantes sin papeles, además que provocó, Ahora voy a eso. provocó la reacción de los colectivos Sí. de médicos y profesionales diciendo que ellos no estaban de acuerdo con esa medida. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la Vamos a ver. solución o la alternativa que se ha buscado? Vamos a ver, lo que se ha dicho es que nosotros les damos asistencia sanitaria, ¿vale? Pero ellos no tienen la tarjeta. Ujú. La diferencia clave en eso, ¿cuál es? Pues la diferencia clave está en que nosotros les vamos a atender sin ningún problema, ¿vale? Pero no tienen la tarjeta, con lo cual, si ellos dejan de estar en España y se van a vivir luego a Francia, a Rumanía, a Polonia, a Argelia, a donde se quieran ir a vivir después, no nos van a facturar a España lo que allí les hagan, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, ellos, al ser españoles y tener, españoles, al tener su tarjeta sanitaria, en el momento en que se iban a cualquier otro país, cualquier asistencia que tuvieran, ellos son beneficiarios de la sanidad española y por tanto nos facturaban a nosotros, esos países. Eso es lo que el Tribunal de Cuentas nos dice que no podemos hacer. Nosotros tenemos que darle tarjeta sanitaria y por tanto el derecho de esa tarjeta, todo lo que lleva esa tarjeta sanitaria, se la tenemos que dar a los que residan en España realmente y tengan un trabajo en España, ¿vale? Entonces, por eso estamos hablando de esa diferencia fundamental. Pero sí tienen asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria se les da, es decir, ellos van a un centro de salud y se les atiende. ¿Eh? Lo que pasa es que se les atiende, digamos que de urgencia, es decir, ellos no pueden pedir una cita, como cualquiera de nosotros, ellos no pueden pedir una cita con este médico y con este enfermero en particular, sino que ellos se acercan a un centro de salud, necesitan asistencia sanitaria, muy bien, pues esa asistencia sanitaria de urgencia, y entonces no tienen un médico asignado, sino el médico que en ese momento esté de urgencia, o la enfermera. Y exactamente igual con los hospitales. ¿Y esa asistencia sanitaria que reciben, en el caso de que tenga que tener continuidad, por ejemplo, estemos hablando de personas que puedan tener una enfermedad crónica, también se recibe y también obtienen ese tratamiento necesario? Se recibe más, es decir, cuando ya es un crónico, sí se le asigna un médico. ¿Vale? Puesto en el peor de los casos. Si es un crónico, como tiene que tener un seguimiento, entonces sí se le asigna un médico. Y vuelve a tener otra vez la misma situación que tenía antes. La única diferencia es eso, que cuando se vaya de España, pues donde vaya tendrá que tener la asistencia sanitaria al país que llegue y no la asistencia española. Y hay una excepción con los niños, ¿no? Sí, también. Vamos a ver. Los niños sí tienen pediatra. Efectivamente, los niños, las mujeres embarazadas y los crónicos tienen un tratamiento especial. Tienen un tratamiento especial y si se les sigue todo su proceso igual que antes. Vamos con más cosas, consejera. ¿Cómo va la implantación de la receta electrónica que hemos conocido que Murcia y La Rioja son las comunidades que van un poquito más retrasadas en este proceso? Bueno, nosotros, es verdad, vamos más retrasados en esto, pero queríamos hacer ahí algo quizá un poco especial. Cuando lo pongamos en marcha, a lo mejor incluso hay otras comunidades que dicen estaba bien el retraso porque ha merecido la pena esperar. A ver, cuéntenos pero por eso, qué. No, eso no lo ¿No puedo se contar. puede contar? No lo puedo contar Lo veremos- hasta que no funcione. ¿Lo que veremos sí digo- este año? Sí, yo espero que sí. Yo espero que lo veamos este año. Tenemos una colaboración muy estrecha con el Colegio de Farmacéuticos, como saben, y esto es una cosa en la que estamos implicados todos. Están implicados los centros de salud y los hospitales porque son los que tienen que prescribir. Está implicado el Colegio de Farmacéuticos con sus oficinas de farmacia porque es quien tiene que dispensar. Y está implicado los servicios centrales, que somos al final los que pagamos a las oficinas de farmacia, ¿no? Entonces es ahí un engranaje difícil para que todo funcione correctamente, y le demos esa facilidad que nosotros queremos darle a los profesionales, en el sentido de que no tienen que estar pendientes de hacer
tanta receta y por tanto les aliviamos un poco la carga burocrática que tienen, al paciente porque no tendrá que estar yendo continuamente a su centro de salud, a recoger esa receta, sino que se llevará llevará el crédito ya en su propia tarjeta sanitaria, llevará el crédito de lo que necesita para un periodo largo de tiempo. También tenemos que facilitar el trabajo de las oficinas de farmacia y que todo ese engranaje funcione. Entonces yo espero que al final los resultados sean buenos. Entonces en este caso podríamos decir que vamos lentos pero seguros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay un documento del que seguro sí que nos puede hablar, que es el de Estrategia 2015, ¿no? Que tiene unas líneas maestras que quieren ustedes seguir para reorganizarlo todo y que funcione mejor el sistema, ¿no? Cuéntenos. Sí, efectivamente, era lo que le decía, que nosotros ahora estamos trabajando más para los pacientes, ¿no? Y en eso yo he de decir que estoy muy contenta con esos grupos de trabajo. Iba a decir ese grupo no, es que son muchos grupos de trabajo. Hay más de 100 profesionales trabajando para ver hacia dónde debemos ir. Es decir, no nos puede estar en una época de crisis, no nos puede cerrar la mente a que hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo cosas que beneficien a los murcianos, en este caso en algo tan básico como es la sanidad, ¿no? Entonces, a raíz de una serie de reflexiones, bueno, pues se pusieron a trabajar grupos importantes de personas, cada una implicada en temas distintos, para ver hacia dónde deberíamos ir y por dónde deberíamos trabajar, ¿no? Y entonces hay cosas que se van concretando en el tiempo, que se van sacando y que yo creo que están empezando a dar buenos resultados, ¿no? Una de ellas es, digamos, la clave, que lo hemos hablado muchas veces, pero eso hay que ponerlo en proyectos concretos. Hemos hablado de que la atención primaria hay que potenciarla. Es decir, ha habido una época en la que nos hemos volcado todos en los hospitales, que es el tratamiento de agudos, y que es verdad que es muy importante, muy necesario, pero que se está haciendo muy bien. Tenemos grandes profesionales, saben que somos referentes en muchísimas cosas a nivel nacional e incluso internacional. Es decir, nuestros hospitales están funcionando muy bien, pero lo que es cierto es que el 75% de la asistencia que se da es en centros de salud y consultorios médicos, ¿no? Ahí es donde está el 75%, o sea que el otro 25% es el que va a un hospital, pero la parte más importante está en atención primaria. Y por tanto tenemos que darle las herramientas a todos nuestros profesionales para que sean lo más eficientes posibles, ¿no? Entonces, dentro de esa atención primaria, de ese potencial atención primaria, ¿qué estamos haciendo? Pues muchísimas cosas, muchísimos programas de los que estamos implantando van dirigidos a que sea desde primaria donde se pivoten, donde se piloten y donde se esté trabajando. Por ejemplo, uno del que me habrán oído hablar muchas veces, pero es que estoy muy orgullosa de él y lo repito donde voy. Se lo aprenderá todo el mundo de memoria, estará harto de oírme contar. Es el programa Activa. El programa Activa, ¿no conocéis? Pues mira qué raro. Bueno, pues os lo voy a contar. El programa Activa os lo voy a contar. El programa Activa consiste en prescribir ejercicio físico. En vez de prescribir fármacos, que es lo habitual, pues o bien el médico o bien el enfermero que atiende a una persona, lo que le prescribe es ejercicio físico. Esto va muy bien, estamos dando cuenta de que va muy bien para diversas patologías, por ejemplo, pues aquellos que tienen algún problema cardiovascular, hipertensión o diabetes. Después son 30 sesiones y después de esas 30 sesiones se supone que ya pueden ellos continuar y seguir haciéndolo lo que le han enseñado, ¿no? Pero tienen 30 sesiones con un monitor, esto se hace en colaboración con los ayuntamientos, que son los que nos ceden las instalaciones para que puedan hacer ese ejercicio físico acomodado a las posibilidades de cada persona, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que en algunos casos, en la inmensa mayoría, yo le diría que casi en todos, ha reducido el consumo de fármacos. Es decir, ya no tienen que tomarse tantas pastillas como se tomaban antes de empezar. En algunos es que incluso lo han podido dejar, es decir, no tienen que consumir fármacos porque han cogido ese hábito de ese ejercicio diario, ¿no? Todo eso se hace desde primaria. Y para poder hacer eso, nosotros necesitamos contar con nuestros profesionales de primaria. Ese es uno que es uno de los que más me gusta y siempre lo pongo como ejemplo. Pero bueno, en esa línea es en la que estamos trabajando, ¿vale? O sea, estamos hablando, el plan Activa, estamos hablando de incidir en conductas saludables. Efectivamente.
efectivamente. Pero muchas veces todos sabemos que hay que hacerlo. Sí, pero eso lo nadie tenemos lo todo hace. muy claro, Sí. tenemos todo muy claro. Pero hay que ayudar, hay que ayudar a eso. Entonces, para ayudar a eso, pues ya le digo, tenemos una colaboración muy importante de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que nos facilitan, la inmensa mayoría de las veces, el monitor y todas las instalaciones, y luego nuestros profesionales, que efectivamente ven a aquellos que son susceptibles de que haciendo algo de ejercicio físico mejoren bastante su calidad de vida, porque pueden reducir incluso el consumo de fármacos, que siempre es bueno, cuanto menos tomemos mejor, y funciona muy bien, está funcionando muy bien. La gente está muy contenta. A mí me gustaría hacer una pregunta, porque me imagino que ya iremos terminando. Hay una enfermedad que nos preocupa mucho a todos y que en casi todas las familias tenemos un caso más o menos cercano, que es el cáncer. También hubo un poco de polémica sobre el tema de si se habían recortado los programas de prevención de mama o no habían, y yo creo que es una oportunidad para que lo ponga negro sobre blanco, pues es un tema muy, muy delicado. Efectivamente. Me parece muy bien que que yo pueda decir algo, aunque ya lo he repetido en varias ocasiones, pero no me voy a cansar de hacerlo. Es fundamental la prevención, es fundamental, es clave la prevención, con lo cual nosotros ese programa no lo vamos a dejar nunca, nunca. Siempre el dinero que haga falta será el dinero que se ponga para poder hacer esa prevención. Hay que pensar que se llama a todas las mujeres a partir de una determinada edad y cada 2 años se les pide, que es lo que ahora mismo recomiendan las sociedades científicas, que se haga cada 2 años, lo haremos cada 2 años. Si en un momento determinado dijeran que cada 3, cada 3, y si dijeran que cada 1, no pasa nada. La periodicidad que sea necesaria, seguiremos haciendo ese cribado de cáncer de mama, porque efectivamente está dando muy buenos resultados. Sabemos que no es lo mismo coger un cáncer en un estadio 1 que cogerlo en un estadio 2 o un estadio 3, y por tanto para eso es clave la prevención, y ahí no vamos a cejar, o sea, todo el dinero que haga falta. Y el de colon y igual. Los programas de prevención que efectivamente, tienen, ¿no? el de colon y recto saben que lleva menos tiempo, ese está menos implantado en el sentido de que no siempre acude la gente, es decir, no está todavía, no ha calado tanto quizás como el cáncer de mama, que ya lleva muchísimos años, y entonces, aunque sigue habiendo algunos que no van, algunas mujeres que no van, pero sí que tiene bastante implantación, es bastante adherencia. Yo creo que está en torno al 70% el de las mujeres que sí que acuden a hacerse esa mamografía, ¿no? El cáncer de colon y recto nos va a llevar más tiempo, pero bueno, tendremos que seguir incidiendo, porque también es lo mismo, es una prueba sencilla y evita muchísimo después deterioro e incluso en este caso la muerte, ¿no? ¿La prevención no se toca y la investigación? Bueno, la investigación es clave en esta consejería. No van a sufrir ningún tipo Aquí de recorte, la mejor. dotación va a seguir siendo, sí. va a seguir manteniéndose en las mismas cifras, con lo cual... En investigación saben que hemos creado el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que aglutina pues a todos los investigadores que tenemos ahora mismo en la región de Murcia en materia sanitaria, que son muchos y muy buenos. Eso nos permite ser competitivos y nos permite que todos los proyectos que hay de investigación a los que hay que concursar y por tanto pues que al final se lo lleva el mejor y hay que concursar con el resto de España, nuestros investigadores ahí obtienen notas muy altas, y buena prueba de ello es que cada vez se incrementa más ese presupuesto, pero no porque sea dinero de la administración regional, que el dinero de la administración regional se mantiene el mismo, ese siempre es igual, pero sí que llega mucho más dinero, pero porque llegan más proyectos de investigación. Entonces, en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria yo creo que cada vez se va a notar más. Hemos conseguido que, gracias a la creación de instituto y gracias al impulso que le estamos dando a la investigación, pues que no solo esos grandes profesionales que siempre habían investigado sigan investigando y le facilitemos la tarea, sino que se están incorporando más personas que nunca antes habían pensado en trabajar en investigación. Y hablo de los médicos de primaria y hablo de la enfermería. Antes la enfermería no contaba en investigación y están haciendo mucha investigación y muy buena, y hablo de los médicos de primaria que antes tampoco estaban metidos en ningún grupo normalmente, siempre hay casos excepcionales, pero en general no investigaban, y ahora gracias a la creación de ese instituto y el impulso que le estamos dando tenemos cada vez más investigadores y por tanto más riqueza para la región y más conocimiento, porque no nos podemos olvidar que cuando uno acaba su titulación
sabe mucho, pero que esto sigue evolucionando. Luego hay que seguir estudiando y hay que seguir investigando, porque si no llegaría un momento en que nos quedaríamos anclados. Tenemos una sanidad estupenda y para mantenerla necesitamos también buenos investigadores. Estamos llegando ya casi Ya. al final de nuestra, Somos nosotras entrevista que de no esta paramos noche, de preguntar. pero no queríamos marcharnos sin hablar de las jornadas de comunicación y sanidad que se celebraron hace unos días. Yo tengo un montón de preguntas, pero voy a dejar que sea mi compañera Maru la que se lo haga, porque ella sí tuvo la suerte de participar en ese foro. No, fue una oportunidad muy buena porque es estupenda la idea esa de intercambiarnos los papeles, ¿no? Había algún momento en que aprovechamos, venga, ahora tú que eres el político te voy a chicharrar preguntas y al revés. ¿Usted ha pensado alguna vez, porque tiene la cartera más sensible, entre Sí. educación y sanidad, casi sanidad porque nos toca lo que es la salud, la cartera más sensible y una de las que recibe más presiones? ¿Usted cuando se somete a todo esa presión, ese control mediático, a veces piensa, ojalá estuvieran en mi lugar, o a quién pondría en su lugar? No, vamos a ver, yo creo que cada cual hace su trabajo, ¿no? Y que los dos trabajos son difíciles. Yo para qué me voy a poner... A mí me costaría muchísimo trabajo ser periodista, lo digo de verdad, quiero decir que creo que es una profesión también bastante difícil, ¿no? Y porque además nosotros tenemos que procurar llegar, como políticos, ¿no? a la máxima gente que podamos llegar, ¿no? Y que nuestro mensaje se transcriba tal cual nosotros lo queremos contar, ¿no? Entonces yo entiendo que también es difícil para un periodista que no conoce la noticia tan a fondo como la puedo conocer yo en un momento determinado, que me haga las preguntas que yo necesitaría que me hiciera para poder transmitir el mensaje al completo, ¿no? Yo creo que si estuviera en el lugar de periodista me costaría mucho también, porque intentar entender o saber qué es lo más importante de una noticia para que eso sea lo que yo resalte, pues también es una tarea difícil, ¿no? Porque vosotros además, yo solo hablo de sanidad, pero vosotros normalmente habláis de todo y habláis de muchas más cosas, ¿no? Y entonces... Sí, somos aprendices de todo y maestros de efectivamente, nada. ¿no? Con lo cual lo Sí, vuestro nos también es cuesta un mucho. poco difícil, ¿no? Porque en ese exceso de responsabilidad yo creo que me gustaría atinar con la pregunta clave para que al final saliera lo que realmente se quiere transmitir, ¿no? Y eso es difícil también, muy difícil, vuestro papel. Pues ya para terminar, la última pregunta. Hemos estado hablando de todas aquellas cosas que tiene que hacer la sanidad, de lo que cuesta, pero ¿qué es lo que se puede mejorar en sanidad que no cueste dinero? Porque imagino que también habrá una serie de mejoras que no cuestan y que podíamos hacer entre todos. ¿Qué se debería hacer en ese sentido? Bueno, en primer y último lugar, y yo creo que como clave, que también lo tenemos puesto en nuestro plan de salud, es que tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia salud. Es decir, los responsables de nuestra salud somos nosotros, cada uno de nosotros. En sanidad estamos para cuando ha habido algún fallo en ese cuidarnos a nosotros mismos. Ha habido cualquier fallo, que puede haberlo, entonces ahí está la sanidad para atendernos. Pero lo más importante es que nos hagamos cargo de que efectivamente el cuerpo que tenemos es para siempre, este es el nuestro, y que hay que cuidarlo, ¿eh? Y que hay que cuidarlo. Y tenemos que intentar pues empezar a cambiar en aquellos que no lo hayan hecho todavía, pues empezar a cambiar ese tipo de hábitos para transformarlos en hábitos de vida saludable, que no tiene por qué ser más aburrida, ¿eh? Solo más saludable, no más aburrida. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerla esta noche aquí. Para terminar nuestra entrevista vamos a parafrasear a Alberto Espinosa, que fue uno de los invitados del guionista de Pulsera Roja, que invitaron precisamente a esas jornadas de comunicación y sanidad. Y en su libro él decía que las respuestas curan, que las respuestas ayudan y que te den la información lo que hace es que todos nos podamos hacer una idea mejor de a lo que nos enfrentamos. Así que le agradecemos que nos haya dado las respuestas a las preguntas que le hemos hecho esta noche y que esa información nos sirva a nosotros, a nosotras como periodistas y a la gente que nos ve también como usuarios de la sanidad pública. Muchísimas gracias, María Ángeles Palacios, por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista tan agradable. Espero haber llegado. Seguro que sí. Chicas, nos vemos el martes. Muy buenas noches. Un placer como siempre, y a ustedes también. Les esperamos el próximo martes a partir de las 10:15 aquí en Popular Televisión. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.